¿Quieres ser mejor delantero? Quédate. Hoy vamos al grano. Dentro de la línea de ataque tenemos delantero, centro, segundo delantero, enganche y falso 9. Hoy nos vamos a dedicar a trabajar el delantero centro. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Primero, las características que tiene que tener un jugador, las condiciones que tiene que tener un delantero sin balón, las condiciones que tiene que tener un delantero con balón y qué tenemos que entrenar para ser mejor delantero. Vayamos a ello. Cuando yo soy un delantero centro y quiero ganarme un puesto en unos equipos y para ello voy a unas pruebas de captación, a mí me encantaría saber qué es lo que me va a evaluar ese entrenador o qué es lo que me va a pedir ese entrenador para quedarse conmigo. Entonces nosotros en este vídeo vamos a explicar a los jugadores, en este caso al delantero centro, que se está currando para poder ser mejor y estar en un equipo, pues va a tener esas claves por adelantado de lo que necesita para poder progresar, ser mejor delantero y quedarse con un puesto en ese equipo. Bien, lo primero es ver qué características, según los entrenadores, ¿no? Qué características tienen los delanteros centros. Lo primero, tiene que tener habilidad para marcar goles. Segundo, tener una buena técnica. Tercero, una velocidad y agilidad, que ya después explicaremos un poco más al detalle, ¿no? O en profundidad explicaremos este concepto, velocidad y agilidad. Luego, fuerza física, buen juego aéreo, porque estamos hablando de un delantero centro de lo que le suele gustar a todos los entrenadores, ¿no? De la antigua usanza, ¿no? Esos tradicionales. Buena lectura del juego, habilidad para trabajar en equipo y una mentalidad ganadora. Un delantero tiene que ser, como siempre decimos, un poco egoísta, egocéntrico y tiene que estar pensando siempre en meter gol y ganar. Entonces estas serían las características que, si tú como delantero centro la tienes, o si hay alguna que no tienes, pues ya sabes que tienes que trabajarla para poder mejorarla y ser mejor. Pasamos ahora a saber, de nuevo también por adelantado, qué tiene que dominar un delantero centro cuando juega sin balón. Es decir, en qué nos fijamos los entrenadores de fútbol. Lo primero es la movilidad, es decir, cómo el delantero se está moviendo para poder hacer jugar mejor a los compañeros, pero él también está siempre en una posición adelantada para poder seguir progresando la jugada y cuando él reciba balón esté en las mejores condiciones posibles, ¿no? Con respecto al adversario, con respecto a la línea defensiva y con respecto sobre todo a la situación de juego, ¿no? En la situación real. Luego, la segunda es la capacidad de presión. En la actualidad se necesitan delanteros que sepan presionar, pero no como una cabra loca, sino con cabeza, sabiendo cómo tiene que hacer esos movimientos, ya sea en diagonales, ya sea con un cambio de posición con un compañero, para que esa presión sea la adecuada y pueda ayudar al equipo. Luego, lectura del juego, es decir, tiene que saber cuándo el equipo necesita que él aguante la pelota porque el equipo necesita darle que le dé un respiro, cuándo tiene que jugar más rápido, cuándo tiene también que saber cuándo hay que atacar, cuándo hay que defender, es decir, todo eso de lectura de juego sin balón, ¿no? Dónde poder hacer esas coberturas si hay una posible pérdida de otro compañero y él está en el foco del balón o no, o está en posiciones más alejadas. Bien, luego el conocimiento de la posición. Un delantero centro tiene que dominar, como yo digo, sus espacios de ajedrez, ¿no? Dentro de un tablero sabemos que tiene diferentes casillas, pues en este caso, ¿qué casillas tiene que dominar el delantero centro cuando juega en esa posición, ¿no? Habilidad para engañar. Tiene que intentar continuamente estar sin central o sin defensa cerca para que él tenga esa ventaja, o si está con los defensas muy cerca, ¿qué tiene que hacer para poder recibir el balón? Ya sea adelantándose, alejándose, haciendo desmarque de ruptura, de apoyo, no sé, diferentes habilidades que tiene que hacer el delantero para poder conseguir tener la posición del balón en las mejores condiciones posibles. Luego, trabajo en equipo. Sabemos que un delantero, si juega por libre, no tiene éxito en el mundo del fútbol actual. Entonces debes de saber cómo se trabaja en equipo, qué cualidades o habilidades tienes que tener en cuenta a la hora de defender en equipo, en atacar en equipo, cómo crear espacios para otros compañeros, cómo defender esos espacios para que el compañero no sufra. Eso también es importante. Y por último, el dominio de los desmarques, como hemos dicho anteriormente.
tiene que dominar muy bien cuando tiene que hacer desmarques de apoyo, cuando tiene que hacer desmarques de ruptura. ¿Para qué? Para poder traer la línea defensiva hacia él, o lo contrario, alejar la línea defensiva lo máximo posible para que el equipo pueda mover el balón, estar atento a esos desmarques por si el portero o cualquier compañero tiene que darle un pase en largo, ya que no pueden jugar en corto. Pues es debido de las diferentes cosas que sabemos que pasan en un partido y que un delantero centro debe de dominar. Entonces, aquí estamos dando 7 cualidades que un delantero centro debe de dominar cuando juega sin balón. Ahora vamos a pasar a lo mismo pero con balón. Es decir, ¿qué tiene que dominar un delantero centro cuando tiene el balón? Y como hemos dicho anteriormente, cuando estos jugadores están haciendo esa captación, pues ellos tienen que saber esto. Entonces, si ellos lo saben por adelantado, vais a tener ventaja. Y es por ello que hacemos este vídeo no solo relacionado para los entrenadores, sino también este es un vídeo para los jugadores, para esos jugadores que temporada tras temporada intentan mejorar para poder estar en un equipo mejor y poder progresar y ser mejores en este mundo del fútbol, ¿no? Entonces, lo primero, tiene que tener buena técnica. Sí, lo más importante es que cuando tenga el balón no lo pierda, o por lo menos si lo pierde, que sea por una intención correcta, no porque me he inventado lo que tiene que hacer. Entonces, eso es la primera cosa, tiene que tener buena técnica, buen control de balón con diferentes partes del cuerpo, debe de saber intentar tener la pelota aunque tenga un adversario pegado y dominar ese control para que no se lo quite. Ese tipo de cosas tiene que dominarlo. Segundo, visión de juego. Un delantero tiene que saber cuando tiene el balón qué tiene que hacer. Hay veces que muchos delanteros escogen la opción incorrecta. Y si tú lo haces una vez, no pasa nada. Pero si lo haces, recibe 5 balones y lo hace 4 veces, algo falla ahí. Entonces, tiene que tener visión de juego. Cuando, si el equipo está haciendo una transición en ataque, un contraataque, pues el delantero tiene que saber qué tiene que hacer en esas circunstancias. O, por ejemplo, si recibe el balón en una zona del campo, él tiene que saber ahí qué tiene que hacer. Entonces, a veces tiene que apoyar y dar a primer toque al compañero que tenga de cara. A veces no, a veces tiene que girar porque tiene el defensor ya alejado, no tiene marca y tiene que girar y él tiene que ser el organizador. Si ese tipo de cosas tiene que saberlo. Luego, la rapidez mental. Ya sabemos que un delantero para mí es una de las posiciones más complicadas porque es donde menos segundos tienes para poder resolver las acciones y poder tener algún gol o algo positivo, sacar algo positivo para el equipo. Entonces, esa rapidez mental tiene que ser cuando juega, por ejemplo, en el centro del campo o cuando juega en zona 3 y sobre todo cuando juega en el área. El delantero centro vive de acertar dentro del área. Eso es importante, que domine el juego en el área rival. Velocidad. Aquí hay dos. Está la velocidad física, que es cierto que a veces pues, un delantero tiene que saber, tiene que hacer esos desmarques, intentar tener más velocidad que el defensa. Entonces sí que trabajar también la velocidad. Pero también está la velocidad de reacción. Muchas veces ese segundo de estar adelantado al central le hace que tenga esa ventaja. Entonces no estamos pidiendo a lo mejor una ventaja de 15 segundos, ¿no? Como a lo mejor puede ser o de 6-7 segundos como un extremo o un lateral, ¿no? No, estamos hablando de esa velocidad que dentro del área tiene que tener esas milésimas de segundo adelantados al central para que esa ocasión de gol, en vez de sea despejada por un defensa, sea un remate del delantero a gol, ¿no? Entonces esa velocidad es importante que se trabaje. Luego, la habilidad para driblar. Ya hemos dicho que muchas veces los delanteros no necesitan irse de 4 o 5 defensas, lo único que necesita es crear un pequeño hueco, cuando por ejemplo tiene un 1 contra 1, un pequeño hueco para poder lanzar ese disparo. O, como hemos dicho, hacer ese dribbling pequeñito, a lo mejor entre 2 defensas, para poder terminar la jugada. Es decir, no se le pide grandes capacidades de driblador como ese extremo puro, ¿no? O ese media punta, o ese centrocampista organizador. No. Necesitamos ese dribbling, ¿para qué? Para crear ese pequeño espacio para poder terminar la jugada, y si es en gol, pues mucho mejor. Luego, habilidad para finalizar jugada, que ya lo hemos dicho, está relacionado con muchas de las cosas que hemos visto anteriormente. Esa habilidad que tiene, que no sabemos por qué, ese balón siempre le llega a ese delantero centro que las mete. Y es como, vaya suerte tienes. No, a veces no es suerte. A veces yo creo que está en esa habilidad de saber dónde puede caer ese balón y estar en esa zona para poder meter goles, ¿no? Ahí, por ejemplo, muchas veces hay goles, yo me acuerdo, si hablamos de
de la época antigua, Raúl González Blanco, siempre estaba en el área, en el sitio que le caía la pelota para meter goles feos, pero los metía. Y actualmente podemos hablar de Haaland, ¿no? Que cualquier balón que llega al área siempre está para rematarlo. Entonces esa habilidad que tiene para finalizar jugadas lo hace diferente a todos los demás, ¿no? Luego está la creatividad, hay que sacar siempre de la chistera algo. Los delanteros centros tienen que intentar pues usar todas las herramientas posibles de su cuerpo para poder terminar algo que el equipo ha empezado y que le toca a él finalizar por jugar en esa posición. O muchas veces esa creatividad viene para ayudar a los compañeros a que ellos sean los que finalicen la jugada. Muchas veces atrayendo defensores, muchas veces engañando como que las pelotas van a ir para ellos pero no lo hace. Es decir, esas diferentes habilidades que están relacionadas con la creatividad del delantero para que pueda terminar en gol. Y por último, esa mentalidad de liderazgo. Un delantero tiene que tener la obsesión de vivir del gol. Tiene que tener la obsesión de que cada partido es una batalla importante de él contra su propia historia, contra su propia experiencia, para poder mejorar. Entonces no se puede relajar. Un delantero centro, si quiere progresar, no se puede relajar en ningún momento dentro de un partido de fútbol. Porque si el equipo está peligrando, porque está defendiendo y le llega una sola arriba, ese delantero la tiene que finalizar. Tiene que tener esa mentalidad de yo soy el líder, vosotros defender, que yo tengo claro que si tengo una, la voy a meter y voy a aprovechar vuestro trabajo para que el equipo gane, ¿no? Esa mentalidad de líder, ¿no? De que todo se puede, de que podemos conseguirlo. Ahora vamos a dar un paso más y vamos a ver qué trabajamos los entrenadores nosotros con nuestro delantero centro para que sea mejor. Pero también desde otra perspectiva, si soy delantero centro, ¿qué tengo que saber para ser mejor? Para empezar, nosotros hemos dividido esto en 6 puntos, ¿no? El primero, entrenamiento técnico, donde nosotros tenemos que trabajar con nuestros delanteros centros la técnica individual con el balón. Tiene que saber dominar todas las partes del cuerpo a la hora de recibir balones. Habilidad para controlar, como hemos dicho. Capacidad para driblar. Hemos dicho que nuestro delantero centro también tiene que tener esa habilidad con lo que la tenemos que trabajar. Precisión en los pases. Necesitamos que esos pases sean adecuados. No puede ser que si tenemos que dar el pase al compañero, lo demos en una zona que no es, o cuando tenemos que jugar pases en profundidad, pues que sepan a qué zona exacta tiene que dar el pase para que el compañero pueda recepcionarlo. Y por último, una capacidad para finalizar jugadas. Tenemos que trabajar con ello desde diferentes contextos, ámbitos, situaciones de partido, para que nuestro delantero pues pueda anotar gol. Entonces, el entrenamiento técnico, ya sabéis, los jugadores que soy delantero centro, las 5 habilidades que tenemos que trabajar dentro del entrenamiento técnico. Luego el entrenamiento táctico. Primero, conocer su papel en la estructura del equipo. Un delantero centro debe saber, según la formación, ya sea 3-5-2, 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, da igual, qué posición también ocupa en el campo. Es decir, cuáles son sus funciones. Como dijimos, cómo moverse sin balón para recibir pases, como dijimos anteriormente, con y sin balón. Entonces debe saber todo eso y crear oportunidades de gol. En este punto sí me gustaría añadir que si un delantero, a mi delantero centro por ejemplo, yo le digo que es capaz de crear 4 o 5 situaciones de gol y al final falla las 4 o 5, es que eso es muy difícil, la ha hecho perfecto. Es decir, lo importante es que crea ocasiones de gol, porque eso hace que esté más cerca de anotar un gol. Habrá, si eres capaz en un partido de crear 5 ocasiones de gol, lo mismo metes 4, o lo mismo metes una, pero si eres capaz de crear 0 ocasiones de gol, no va a meter ninguno, ¿no? Entonces, después viene la efectividad, ¿no? Si eres capaz de crear 2 y meter las 2, pues eso hace que estés progresando y que cojas nivel, ¿no? Pero lo importante es primero que crea oportunidades de gol. No solo el equipo, sino también él. Muchas veces el delantero se tiene que buscar su espacio para crearlo, ¿no? Luego pasaría al entrenamiento físico. Ya sabemos que debe de tener una buena condición física y hay que incluir ejercicios de resistencia y velocidad. Los delanteros en el fútbol actual son los primeros defensores. Con ello, pues tiene mucho más desgaste un delantero muchas veces en los partidos que un central, ¿no? Es por ello que tienen que estar en forma, tienen que trabajar esa resistencia anaeróbica, tienen que trabajar la resistencia o los recorridos, ¿no? Intermitentes, de pronto sprinto, de pronto paro, de pronto otra vez tengo que sprintar, y luego, y muy importante, el tema de
cuando estoy cansado, pues tenga la capacidad de poder hacer, cuando me reciba el balón, de poder hacer cosas ofensivas, ¿no? Entonces el entrenamiento físico es muy importante para nuestro delantero centro. Los siguientes 3 elementos, conceptos que tenemos aquí es el entrenamiento mental. Dice, incluir ejercicios de resistencia y velocidad. Dice, pero si eso ya lo hablaste antes, mister. Claro, pero es que cuando nosotros estamos en el minuto 87 tenemos una ocasión de gol, las piernas están cansadas, el cuerpo está cansado y ahí hay que entrenar mentalmente qué hay que hacer. Hay 2 maneras de definir en esa situación. Una con el corazón y otra con la mente. Si es con el corazón, ¿qué pasa? Cerramos los ojos, pegamos un balonazo y Dios dirá lo que pasa. Porque además estamos cansados, ¿no? Ahora, si nosotros somos capaces de utilizar la mente, en ese momento de cansancio que estamos, que ya no tenemos ni aliento y tenemos que hacer un disparo, lo importante es, pues a lo mejor pensar, pues flojito a un lado es mucho mejor que pegar a romper, ¿no? Pues muchas veces esa es un entrenamiento mental, no es tanto. Entonces hay que preparar el ejercicio donde haya finalización, donde el jugador esté, el delantero centro esté cansado y esté, pues además con una presión a lo mejor del ambiente, de los adversarios, para que también entrene esa mentalidad de presión, ¿no? Luego, estar preparado para tomar decisiones rápidas y efectivas en situaciones de alta presión, lo que hemos dicho. Si el jugador, el delantero centro, tiene que estar acostumbrado a que va a estar siempre en el punto de mira, de que un fallo, para mí hay dos posiciones importantes en el campo, una es el arquero y otra el delantero, donde un fallo de uno o de otro pues va a salir en el periódico el lunes, ¿no? Entonces hay que dominar las 2 áreas. En este caso, como estamos hablando, el delantero centro, hay que dominar el área rival, donde esa ocasión que tenga, pues hay que ser gol, o tiene que ser gol. Entonces hay que estar preparado para eso. Luego tenemos el entrenamiento de finalización. Aquí sí lo he sacado aparte, porque el delantero centro vive de esto, ¿no? Entonces tiene que mejorar su habilidad para finalizar jugadas y marcar goles. Tiene que hacer ejercicios de práctica de tiro al arco de diferentes situaciones, de espalda, remate de cabeza, primer palo, segundo palo, punto penal, recibo, giro y pego en diferentes zonas del área. Es decir, todo eso tiene disparos de media y larga distancia, remates a un toque, control y tiro. Pues hay una batería de situaciones importantes. Y por último, simulaciones de situaciones de juego, que es cuando hay que meterle ya rivales, presión, poco tiempo, inferioridades, a veces superioridades, todo ese tipo de cosas, unos contra unos, donde ahí hay que trabajarlo, ¿no? Y por último, entrenamiento en juego, que eso sí, es entrenar en situaciones de juego realistas para desarrollar su habilidad para leer el juego y tomar decisiones rápidas y efectivas en el campo. Esto, para que lo entendamos, es cuando ponemos los partidos condicionados o cuando están los partidos de competición, ¿no? O los partidos de práctica, que podemos hacer partidos de entrenamiento, donde ahí pues ya vamos perfeccionando a ese delantero. Es cierto que este es donde un delantero, si soy delantero y quiero mejorar, ahora mismo no lo podría hacer, ¿no? Tiene que ser que yo juegue partidos con mis compañeros, mis amigos, y ahí pueda desarrollarlo, pero sobre todo los otros anteriores sí. Pues seguimos con esta progresión y ahora nos encontramos en tareas de entrenamiento que pueda realizar un delantero centro, que primero lo hemos dividido también en 6. 1, tareas de técnica individual, como dijimos anteriormente, pues tenemos que hacer ejercicios de controlar el balón, de regatear y de pasar el balón. Ejemplo, pues ejercicios específicos de dribbling y pases en un espacio reducido, por ejemplo, ¿no? Los pases en diferentes espacios. Juegos de práctica de posición. Aquí pues podemos crear situaciones donde el delantero centro puede moverse sin balón y generar espacio para crear oportunidades de gol, ¿vale? Se le puede entrenar. Todo esto estamos hablando que es un entrenamiento sobre todo de entrenadores. Luego vamos a dar cómo lo puede hacer un delantero siendo jugador, ¿no? Y los ejercicios de finalización, pues ejercicios de remate en el área o simulaciones de jugada en contraataque, ¿no? Eso específico. Hay muchas, pero esto tiene que estar. Entrenamiento de resistencia, podemos diseñar un circuito de entrenamiento que pueda correr alrededor del campo, saltar obstáculos, hacer ejercicios de fuerza, todo eso va a mejorar la resistencia. Los entrenamientos de fuerza, pues levantamiento de pesa o ejercicios de entrenamiento de fuerza en el campo. Y entrenamiento de juego que participa en partidos amistosos y competición. Esto está muy relacionado con lo anterior. Lo que sí le gusta saber a un delantero,
¿no? A este delantero centro que quiere progresar y ser mejor antes de que lleguen esas captaciones, es esta diapositiva, ¿no? Lo hemos dividido en 4, que eso sí es verdad que es lo que ellos pueden hacer de forma individual, en cualquier zona que busque un terreno de juego, una pista polideportiva, donde pueda ir. Lo primero, ejercicios de toques con obstáculos, por ejemplo, un circuito con obstáculos y conos que tu delantero pues deba de superar mientras controla el balón, lo mueve en diferentes direcciones. Eso hay millones de circuitos que se puede trabajar para mejorar eso, esa habilidad. También realizar un 1 contra 1, primero encarando, siempre cara contra cara, ¿vale? Siempre cara contra cara. Y luego aguantando el balón. Es decir, siempre ya ponemos al compañero, y eso se puede hacer con un compañero cualquiera. Trabajar 1 contra 1, ahí también va a mejorar la resistencia, se va a dar cuenta cómo eso trae una fatiga, ¿no? Bien, luego están los ejercicios de pared, donde pues son los de pase. Hagan pases cortos entre ellos y vayan acelerando la velocidad del ejercicio. 2 compañeros directamente dándose pase, puede alargar o cerrar la distancia del pase, ¿vale? Y darle velocidad al juego. O, por ejemplo, esto, que no solo se hagan estáticos, sino que también el compañero dé el balón en movimiento para que se mejore la arrancada y la velocidad de pase. Si a veces tiene que saber cuando doy un pase cómo el compañero lo va a recibir en movimiento, o cuando yo tengo que dar el pase, saber a qué distancia se lo tengo que mandar al compañero, ¿no? Entonces se trabaja los ejercicios de pase. Ejercicios de definición, de esto de finalización, pues si eres capaz de encontrarte un compañero que juegue de portero y hay una portería, pues ahí se puede hacer varios, como por ejemplo, pues lanzar un balón al aire y el delantero pues tiene que correr y coger el balón en el aire y definir, ¿no? Pues así a bote pronto o en pocos segundos, para que sea control y tiro, para mejorar eso, ¿no? O le dan un pase desde diferentes situaciones y lugares del campo y tiene que rematar o disparar a puerta, como hemos dicho. Si directamente un compañero le da el pase, él controla, se gira y golpea, pierna hábil, pierna menos hábil, diferentes situaciones, remate de cabeza con centro de un compañero. Es cierto que para esto un delantero centro necesita, pues si es capaz de conseguir un compañero que sea portero y otro que quiera dar los pases, nos vale. Y por último, los entrenamientos de velocidad, pues un circuito de entrenamiento que incluye ejercicios de velocidad como carreras cortas, sprint, salto y cambio de dirección. Y yo siempre digo que este tipo de circuitos yo lo haría siempre con balón. ¿Para qué? Para que lleve esa carga del balón, y no es lo mismo, yo lo haría de las dos maneras. A veces se hace lo que hemos dicho, juego sin balón, pero a veces esto hay que hacerlo con el balón. Entonces, para que lo entrenes de las dos maneras. Y aquí, pues delanteros, ya sabéis, tenéis la posibilidad de poneros en forma, ya sabéis lo que nosotros los entrenadores os pedimos o vamos a pedir cuando lleguéis en pretemporada, hacer esa captación para poder crear nuestro equipo, y ya sabéis cómo podéis progresar para ser mejores. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo de Football Secrets.